Radio Municipal. Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. Son las 7 de la mañana con 21 minutos. El riesgo país de Ecuador ha mostrado una tendencia a la baja en los primeros días de este año. El 6 de enero de 2025 se ubicó en 1.139 puntos, una disminución de 61 puntos frente a los 1.200 con los que cerró el 31 de diciembre de 2024, según el Banco Central. Esta caída es positiva, pues este indicador elaborado por el Banco de Inversión mide las posibilidades de pago de la deuda externa de un país. Para hacer un análisis de este tema está con nosotras ya nuestro primer invitado, a quien le damos la cordial bienvenida, Lenin Faikán, analista económico. Bienvenido a este espacio, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Les saluda Daniela Ruiz, Estefanía Santilla. Muy buenos días, Lenin. Daniela, Estefanía, muchas gracias, buenos días, con mucho gusto pues, vamos a conversar sobre el riesgo país. Coméntenos con estos datos que se ha dado desde el Banco Central, ¿cuáles serían estos datos, no sé, alentadores para nuestro país? ¿Qué es lo que se espera vivir en este 2025? Sí, mira, tal como tú lo indicaste, hemos ido teniendo una baja del riesgo país y eso es muy importante, ¿okay? Es muy importante porque, primero, porque el Ecuador sigue siendo un país susceptible de crédito, ¿okay? Segundo, porque el crédito que tenemos nosotros, clase media, empresarios, va a ser un crédito más bajo, ¿okay? Recuerden que la banca no solamente utiliza el dinero de los depositantes, también tiene dinero de afuera. Y al tener un riesgo país más bajo, pues la tasa de interés es más baja y por lo tanto nuestro crédito también es más baja. Y el otro elemento importante es que cuando el riesgo país sigue bajando, es que nosotros alentamos a la inversión privada. Ecuador es un país muy pequeño que no puede desarrollarse por sí solo. Entonces necesitamos tener atrás la inversión privada, ¿okay? Capital extranjero, que venga en el país e invierta en proyectos de largo plazo con seguridad jurídica y entonces ellos dicen, mira, yo voy a creer en ti. Ahora, ¿por qué ha bajado esto? Ha bajado porque ha venido... Temas de la crisis eléctrica, tal vez, Lenin, esto también ya como vamos recuperándonos de a poco, tal vez ya vamos a poder seguir recuperando esta confianza que usted menciona para la inversión privada. ¿Esto también sería una ayuda? Ayudó mucho el tema de que el presidente mencionó que en diciembre se termina la crisis eléctrica, pues se cumplió, ¿okay? Funcionó, pero también, mira, ha funcionado. Y no solamente desde el presidente Noboa, este es del presidente Lasso, ¿okay? Quien ellos dijeron, nosotros vamos a honrar las deudas. Y si ustedes miran, el año anterior se cumplieron 2 compromisos importantes, hemos cumplido con el pago de la deuda y bajo ese modelo hay algo importante que hemos hecho, que es bueno y es malo. Es bueno, mira, que nosotros en la confianza que tenemos dijimos, parte de la deuda que tienen la vamos a destinar a cubrir Galápagos y a cubrir la Amazonía. Nos han dicho, está bien, perfecto, háganlo. De eso nos hemos ahorrado aproximadamente entre los 2 proyectos unos $1,000 millones, ¿okay? Y entonces ha bajado nuestra deuda externa. Y eso lo ven afuera los inversionistas como algo muy positivo de alguien que está cumpliendo, pero que también está honrando sus compromisos. Ahora, es malo cuando después de 2 años, ¿no es cierto?, los inversionistas nos digan, demuéstranos qué hiciste con esos $1,000 millones que te dimos en Galápagos y en la Amazonía. Si no demostramos que no hicimos nada, entonces ahí se vuelve contraproducente esa negociación de la deuda. Ahora, en este caso, ¿qué es lo que se debería hacer ya con el nuevo gobierno, ¿no? Estamos con miras a estas próximas elecciones el 9 de febrero y qué es lo que deberían ya pensar en hacer para seguir fortaleciendo y mejorar la economía y ir reduciendo este porcentaje que tenemos y que se está viendo que va bajando, pero todavía hace falta ciertas cosas como usted menciona. Sí, mira, como tú lo comentaste, este número, porque básicamente el riesgo país es un número, ¿okay? Es un número muy sensible, ¿okay? Es un número sensible que en función de lo que nosotros informamos al mundo exterior, ese número puede subir o puede bajar. Dependiendo de lo que va a pasar en febrero, porque en febrero va a haber una segunda vuelta, es imposible que haya una sola vuelta,
El riesgo país, vamos a mirar que puede subir, ¿ok? Dependiendo de los resultados que se van a dar en febrero, ¿sí? ¿Por qué? Porque mire, en este momento está bajando porque el mercado le está apuntando a un presidente que dice está cumpliendo, ¿ok? Está mostrando que también el gasto público lo ha bajado, ¿ok? Hay control en la economía, entonces dice, le apostamos. Pero si en febrero, ¿no es cierto?, que vienen el tema de elecciones, vienen, y yo estaba escuchando ahora, hace un momento, a uno de los candidatos que dentro de su plataforma política está no pagar la deuda, ¿okay?, externa, subir a $800 el salario, ¿okay?, básico unificado, que no tiene ningún sustento económico atrás. Ese riesgo país ya no va a estar en los 1.139 puntos, ¿okay? Se va a disparar, al siguiente día subiría en caso de que pase eso. Exactamente. Entonces, nosotros tenemos que ser políticamente también ya maduros, ¿ok? En saber qué es lo que nosotros, los políticos que están atrás de candidatos, ¿ok?, qué es lo que ellos están ofreciendo. ¿Qué se puede cumplir, Lenin? Y además, ¿ok?, algo que se puede cumplir. O sea, como te digo, candidato que le escuché ayer, o sea, mira, simplemente sacó algo sin ningún sustento. O sea, si el señor ganara en un año, el país está quebrado. Explíquenos cuál fue la propuesta. Él presentó la propuesta ayer en el que decía que si él llegara a ganar la presidencia, va a subir a 850 el salario básico unificado. Y durante los 4 años, él no va a pagar, un solo centavo de la deuda externa que lo tiene. Lenin, pero es importante que la ciudadanía entienda, ¿no?, lo importante que es el pago de la deuda externa, porque a veces decimos, bueno, no paguen, esperemos mientras el país se va, no sé, recuperando un poco, estamos saliendo de una pandemia, una crisis energética, el tema de seguridad que se vive en el país, falta de empleo. Muchas personas dirán, tal vez desde el desconocimiento, ¿no?, porque no todos somos economistas y no entendemos cuáles son estas cosas que se deben cumplir al 100% o medianamente que se deben cumplir, pero hay que entender la importancia del pago de la deuda externa. Sí, mira, nosotros, esto si lo bajamos un poquito a nuestros niveles, si yo me voy a un banco, y saco un crédito, yo tengo que honrar esa deuda. Hay mecanismos en los cuales tú adquieres esa deuda y dices, bueno, no lo pago, ¿ok? Te puedes ir a un juicio, luego te puedes ir a una coactiva y puedes pasar años en ese proceso. Pero ¿qué sucede contigo? Que simplemente todo el sector financiero te cierra las puertas. Ya no eres sujeto de crédito. Y no eres sujeto de crédito. Entonces, tú no puedes vivir día a día con el efectivo que tú lo tienes. Porque mira, hay un elemento importante que se miró hace unos 3 meses. Apenas del 0.001, es decir, son 350 familias, que ganan $1 millón al año aquí en el Ecuador. Entonces, no es un país de gente rica. Todos los demás están en clase media, y la clase media en un promedio, llamémosle así, están en un ingreso de $2,000. Si tú llegas a tener un auto de $20,000 y no llegas a pagar, primero, ese auto ya no te cuesta 20,000, te costará $45,000 con todos los procesos judiciales, intereses, moras y todo lo demás. Y tercero, ya no puedes comprar más, entonces te vas a estancar, Y tercero, es que las empresas a las que yo les debo no se quedan tranquilas. Entonces, en la acción de coactiva van y golpean a tu empresa y le dicen, mire, aquí está un trabajador suyo que me debe este dinero, aquí hay una sentencia, entonces retírele de él su salario y para que me pague. No tienes tú, para poder vivir, para poder pagar tus gastos básicos, para poder crecer. Este ejemplo que te lo he puesto en pequeño, hagámoslo en grande, ¿no es cierto? Entonces, esa persona soltera, llamémosle así, que ya no puede gastar, ya no puede ser sujeto de crédito, multipliquemos ahora a nivel país con 8 millones de personas. Imagínate, ya no podría pagar salarios al sector público, ¿no es cierto? No podría hacer inversión, no podría pagar a proveedores, no podría dar a los GATS para que ellos a su vez inviertan. Entonces empezamos a hablar de una recesión, Y esa recesión frena al país.
Y cuando frena el país, entonces ahí vamos al otro tema que nos dicen, es que porque el gobierno es el causante del éxodo de la gente hacia afuera. Y no es cierto. Son las políticas económicas o estas decisiones políticas que lo hace la gente de decir no pago la deuda. Entonces no es solo decir no pago la deuda. Bien. Lenin, es importante también hablar del tema de los intereses en los créditos, porque cuando hablamos de los créditos estatales hablamos de miles de millones de dólares y entonces una variación en la tasa de interés realmente termina siendo abismal. En enero del año pasado, del 2024, empezamos en este riesgo país con 1.879 puntos. Ahora mismo tenemos 1.139, es decir que durante todo este año se bajaron 740 puntos del riesgo país, que no es una cifra menor. ¿Cómo esto ha hecho, cómo ha influido, digamos, en los créditos que mantiene el país y en las tasas de interés que está pagando? Sí, mira, ¿cómo se estructura una tasa de interés? Una tasa de interés se estructura primero por la tasa de inflación. El Ecuador ha mantenido a través de la dolarización una tasa de inflación estable. Estamos en más o menos 1%. ¿Okay? Pero luego atrás hay otros elementos importantes y es primero los costos administrativos que tiene el sector financiero. Y tercero, lo que comentaba hace un momento, es el costo de recuperar ese dinero desde inversores externos. Llámales Chase Manhattan, llámales JP Morgan. Son bancos que te dicen, oye, yo te presto el dinero. Con mucho gusto, banco, yo te presto el dinero. Pero déjame ver cómo está la situación económica de tu país. ¿Okay? ¿Cuánto es la cartera vencida que tiene Ecuador en tu país? Entonces, ahí es donde el banco dice, mira, yo con gusto te voy a prestar, pero te voy a prestar al 12%. Entonces, 12% más el 1% de inflación, solamente ahí ya tienes 13% de tasa de interés. Y el banco también necesita tener una tasa adicional para poder subsistir, pagar sus salarios, pagar tecnología, operación. Y entonces va y te dice, mira, la tasa para ti es del 20%, por poner uno. Y claro, para nosotros 20% es una tasa muy alta, una tasa de consumo. Por eso es que los bancos también apelan, a que el riesgo país empiece a bajar. Entonces, esto, mira, en este momento la tasa ya está en un dígito. Estamos hablando del 8%. 4%, 4 puntos menos es bastante. Entonces, el 1% de inflación más el 8% que nosotros tenemos, que nos prestan afuera, estamos hablando del 9%. Entonces, ya no te voy a prestar al 20%, te voy a prestar ahora al 13%. Oye, el 13% ya es una tasa que el microempresario, que el empresario, las empresas y el emprendedor ya puede tener acceso al crédito. Y eso dinamiza la producción y la producción empieza a circular y generar efectivo. Y entonces vemos que el país empieza a crecer. Lenin, y en ese sentido también es importante analizar el tema, por ejemplo, de los prestamistas del Ecuador, ¿no? Porque cuando hablamos, por ejemplo, de los multilaterales, cuando hablamos del Fondo Monetario Internacional y los requisitos que nos impone para seguir desembolsando, digamos, estos montos de crédito, a veces la gente en el momento de hablar de estos requisitos lo hace como que fueran algo muy negativo para el país, ¿no? Dicen, claro, es que nos estamos poniendo, digamos, como en bandeja ante el Fondo Monetario Internacional y estamos asumiendo todos los requisitos que nos están imponiendo. ¿Qué tan factible es la negociación en la situación en la que se encuentra ahora mismo el Ecuador para estas imposiciones del FMI para el desembolso de créditos? Mira, es muy efectivo, y es muy positivo también. El Fondo Monetario Internacional realmente, mira, ha sido muy criticado, pero a la final, mira, ha sido el salvador del país, El mes anterior nos entregó $500 millones, nuevamente un préstamo, y con eso se pudo pagar salarios, ¿no es cierto?, y las bonificaciones del mes de diciembre al sector público. Sin eso, pues no hubiera habido eso, y hubiera habido enero, hubiéramos tenido un caos. También, mira, el Fondo Monetario no es un prestamista, no es un banco, es una institución que ayuda a los países a que se desarrollen. Pero claro, el dinero que ellos lo tienen son
diferentes países y dice, mira, ayuda al país que necesita. Entonces, la tasa de interés es una tasa baja, pero ahí viene un elemento importante. Cuidan de que tú no malgastes ese dinero. Y entonces, para que cuiden que no malgastes ese dinero, ese préstamo que te estoy entregando, es que te ponen una serie de condiciones. A ver, ¿cómo me vas a pagar? Es una tasa muy baja, 2%, 3%, pero a ver, dime cómo me vas a pagar. ¿De dónde vas a sacar el ingreso para pagarme 1.500 millones de dólares? Entonces el gobierno dice, mira, yo te voy a pagar así, y entonces el fondo le dice, no, yo creo que por ahí no va a ser. Ejemplo, lo que igual otro candidato dijo, vamos a recuperar del SRI el tema de los pagos que no han hecho por deudas de impuestos. Mira, eso es apenas, 300 millones de dólares y el país necesita 1.500 millones de dólares al mes. Entonces, el fondo te va a decir, oye, no te alcanza. Además, eso no es que yo voy y le digo, págame, tú metes la mano al bolsillo y me pagas. Hay que seguir un proceso judicial, hay un tema de coactiva, luego hay un tema de embargos, luego eso hay que vender. Eso te demora meses, ¿no es cierto? Y te demora inclusive años. Y ustedes necesitan el dinero mes a mes. ¿Te das cuenta? Porque los salarios hay que pagar mes a mes, a los hospitales hay que darlos mes a mes, al GAT hay que darlos mes a mes. Entonces, esto, ¿qué es lo que ocasiona? Que el fondo nos diga, mira, yo quiero que sigas este plan, pero es un plan muy exigente. Pero para mí es un plan también importante, mira, porque nos saca del subdesarrollo. Y eso ya hay que empezar a mirar, y siempre lo he repetido, y yo como académico empresarial lo digo, mira, tenemos nosotros que ver con una visión de generar ingresos, no solo de ser gastadores. Ecuador es un país que siempre nos han enseñado a ser gastadores, no a ser generadores de ingresos. Y eso es muy importante. Y fíjate que el Fondo Monetario nos ha estado guiando. Nos ha dicho, mira, es hora de que al Ecuador le quites el tema, ni siquiera le quites, reduzcas el tema de los beneficios por la gasolina, los subsidios. Y mira, la gente se ha ido acoplando. Ahora, ¿dónde no está bien? Y eso sí es una crítica a todos los gobiernos. Es que debería, el gobierno decirnos, ¿qué hace con ese dinero? Ahí está la debilidad. Por eso es que la gente la falta de transparencia. Exacto, transparencia e información lo aumentaría. Porque la gente dice, mira, a ver, ya me quitaste por el subsidio de la gasolina, ahora estoy pagando $15 más cada mes. ¿Qué estás haciendo con esa plata? Entonces, eso el gobierno debería decir, mira, con esa plata hice A, B, C, D y E. Entonces uno ve y dice, claro, estoy mirando en qué está gastando. Pero si me dice, estoy gastando, porque hice más publicidad, hice más esto, no está enfocado en el desarrollo del país, entonces es justo que reclamemos. Y ahí sí es donde todos decimos, ¿qué hace con la plata? Ahí está la debilidad. Lenin, ya para cerrar, es importante también lo que usted nos decía, ¿no? A esta hora estamos ya en plena campaña electoral y los discursos vienen precisamente por ese lado. Es decir, nosotros no vamos a seguir pagando deuda externa, vamos a hacer esta inversión en el tema social, en el tema de educación, en el tema de salud, vamos a invertir todos esos recursos en el país. Esos ya son los discursos de los candidatos. ¿Qué recomendarle, digamos, a la ciudadanía y qué sería lo responsable para tomar medidas económicas en beneficio del país para quien viene ya a asumir el gobierno? Sí, mira, ahí la pregunta es, o escucho la respuesta sería decirles a los candidatos cómo lo va a hacer, a todos cómo lo va a hacer, Ni siquiera para los dos candidatos que están al inicio, ¿no es cierto?, el presidente actual y cualquiera de los 14 que estén acá, para ninguno es fácil. ¿Por qué? Porque mira, ya no tienes petróleo, ¿no es cierto?, que está cerrado, ya no tienes ingresos. Si llegan alguno de los 14 atrás, porque los 14 han dicho atrás que no van a pagar la deuda, se les va a cerrar los créditos externos. No hay una política atrás de generación de producción a mediano a largo plazo. La pregunta es, ¿de dónde vas a tener los ingresos para cumplir todo lo que tú estás ofreciendo?
Y esa es una pregunta que les deberían hacer en el debate, ¿ok? No solamente decir qué va a hacer. La pregunta ahora es, a ver, digan cómo lo va a hacer. Ya el qué, ya todos sabemos, tú lo has dicho. Educación, salud, seguridad, a todos les he escuchado, seguridad. Yo vi recién un informe, mira, que para reducir la seguridad nos va a tomar aproximadamente 5 a 6 años. O sea, no es de la noche a la mañana. Y un presidente dura 4. Entonces, No le alcanza el tiempo. no le alcanzaría el tiempo. Mira, entonces, todos ellos hablan simplemente desde su léxico. No leen los números. Y eso es lo que nos afecta y nos indispone, digamos, a nosotros, los académicos, empresariales, que no leen los números. Y para tomar decisiones hay que leer los números. O sea, que se sienten un rato a mirar cuál es el déficit fiscal. Mira, esa es una pregunta básica que les haríamos. Yo ayer le escribí al señor y no pudo contestar. Señor, ¿cuál es el déficit fiscal? Es decir, ¿cuál es la deuda que tú tienes, mes a mes? Si no sabes cuál es tu deuda mes a mes, no sabes cuántos ingresos vas a generar. ¿Y cuánto te va a faltar? ¿Y cuánto te va a faltar? Claro. Es decir, si no saben ese número básico, todos los candidatos, oye, entonces desde ahí ya tenemos un problema. Entonces la ciudadanía tiene que empezar a hacer estas preguntas, ¿no es cierto? De que, oiga, dígame el número, ¿ok? Si los candidatos te dicen, mira, les vamos a dar la respuesta, 5.300 millones de dólares es el déficit fiscal, y eso yo voy a estructurar así, entonces estamos hablando de que es un candidato que entiende el número y que sabe cómo hacerlo. Y evitamos la demagogia. Lenín, es importante en este sentido también lo que usted acaba de decir, ¿no? Decirle a la gente que escuche más el qué, el cómo, para que las propuestas lleguen con este backup. Y lo que usted nos acaba de mencionar también es importante, decir que todos los candidatos, la mayoría de los candidatos ya están cerrando las puertas a este tema de pago de deuda externa. ¿Cómo se mira eso desde fuera? ¿Cómo nos miran desde fuera al país? Mira, ahí nos ven como un país riesgoso, ¿ok? Ahí nos ven como un país que nosotros no cumplimos nuestra palabra. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué te van a frenar? En este momento, hasta marzo, se va a frenar todos los desembolsos, porque nadie va a querer invertir hasta no ver qué pasa, quién gana en la segunda vuelta. ¿Okay? Y eso, otra vez, tenemos 2 meses de recesión. Y el gobierno va a tener que mirar de dónde nuevamente sacar ese dinero para poder generar esos ingresos. Lenín, justo en ese tema, muchas se hablan, ¿no? Ya varios análisis se dice que de cierta manera habría como que un poco de tranquilidad en caso de que el actual gobierno se quede y que puedan continuar el tema de inversiones, pero luego viene como esa incertidumbre de no saber si gana o no gana este nuevo gobierno. Y saber cuáles serán estas nuevas propuestas, porque de cierta manera dicen irá con el mismo camino con el que empezó, ¿no? El incremento del IVA al 15%, la eliminación de los subsidios, tal vez ya tienen como ese panorama un poco medio claro de lo que podría continuar con este gobierno actual. ¿Qué pasaría? Sí, mira, algo que desde el mundo externo la gente, los inversionistas valoran es la estabilidad, porque la estabilidad te permite a ti planificar. Entonces, nosotros analicemos el gobierno de apenas un año del presidente Noboa. Él se enfocó en 3 cosas. ¿Okay? Él dijo, yo voy a enfocarme en seguridad, ¿okay? Y en el tema de estabilidad económica. No se metió en más cosas. ¿Okay? Y eso lo ha ido cumpliendo. Y otra vez, no lo digo yo, los dicen los números. ¿Okay? Si tú vas mirando, el riesgo país es un número importante. La tasa de interés es un número importante. El crecimiento del PIB es un número importante. En apenas año y medio que él ha estado, ha mantenido, ¿okay?, la economía de manera estable. ¿Okay? Nos han mirado los ojos hacia el tema de seguridad, claro, pero eso es un tema que se venía heredando. Y mira, como les digo, el estudio dice que en 6 años se va a terminar, entonces un año imposible. La estabilidad y la continuidad ayudan a las empresas y al país ayuda más. O sea, imagínate cambiar un gerente cada mes o cada año con políticas diferentes. Ese barco toma diferentes rumbos y a la final llegará al destino, pero a un costo extremadamente alto,
¿sí? Entonces, el presidente actual ha cumplido lo que ha prometido, ¿ok? Que ha cometido errores, sí ha cometido errores, ¿ok? Pero eso le va a permitir a él corregir esos errores en el equipo que habíamos hablado anteriormente, su equipo que le asesora debería, ¿ok?, mejorar ese equipo, pero tiene muy claro hacia dónde quiere llevar al país. Y si a eso le sumas temas macro, como por ejemplo, innovar mucho política de Estado, el tema del turismo. O sea, el turismo en este país es importante. Mira, todo lo tenemos. Lo único que falta es decidir qué hacerlo. ¿Okay? El tema de utilizar mejor el impuesto a la renta para que las empresas apoyen más a proyectos innovadores, ¿no es cierto?, que generar simplemente recursos y entregar a través del bono solidario. Es importante también ayudar al GAT, a los GAT, porque, mira, la ciudad está caótica por tema de tráfico y esto sigue creciendo. ¿Cuál es la mejor forma de ayudar a un presidente desde el lado del GAT? Que ellos también hagan inversión a la interna. Entonces, ¿por qué no lanzarnos ahora aquí en Quito, que ya las vías ya no dan a lo ancho? Tenemos que irnos hacia lo alto, ¿okay? Y lanzarnos una vía Mariana de Jesús, Calderón, por arriba y con diferentes salidas. Entonces, eso va a generar ingresos. Y para eso, el BID, Fondo Monetario, sí te ayuda. ¿Por qué? Porque saben que eso estás generando producción. Y si la gente tiene platita en el bolsillo y tiene al menos 3 años de trabajo, va a invertir. ¿Te das cuenta? Va a empezar a comprar su moto, va a empezar a comprar ropa, otra educación. Y ahí se va a dinamizar también el empleo, que es lo que se necesita en este momento. Así es como se dinamiza el empleo. Pero Lenin, también es importante atraer la inversión extranjera. ¿Cuáles deberían ser las políticas públicas en ese sentido? Además, por supuesto, de establecer las reglas de juego claras, ¿no? Tener seguridad jurídica para que el inversor venga e invierta con tranquilidad, con confianza en el país. Sí. Mira, permítame poner ahí una analogía con el ajedrez y lo que está pasando en el tema político. En el ajedrez existen estas fichas que se llaman los peones, que lo que hacen es proteger a la reina. En este momento, para mí, desde mi visión personal, tenemos 14 peones, 13 peones que están cubriendo a la reina, ¿okay? Como partidos políticos, ¿sí? Entonces, mira, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Es que todos estos todos estos candidatos están trabajando, ¿okay?, para que proteger y eliminar votos para que el presidente actual no llegue primero o llegue segundo. Ese es el objetivo de todo esto. Pero hay un elemento importante que hay que decirle a la ciudadanía, y es que, mira, nuevamente volvemos a caer en lo que ya nos pasó con el presidente Lasso, y es que en la primera vuelta se eligen a los asambleístas. Y claro, cuando ganan todos estos peones, llamemos, que protegen a la reina, otra vez tenemos una asamblea, ¿no es cierto?, que es oposición al gobierno que llegue, ¿no es cierto? Y que yo espero que sea el presidente Noboa. Pero nuevamente otra vez tenemos ese conflicto. Y entonces es el momento de que también la ciudadanía diga, oye, ya basta, ¿ok? O sea, votemos por un proceso en conjunto. Ya hemos visto que esto no funciona durante 8 años, ¿ok? Una asamblea diferente al presidente actual, que lo único que hace es molestar a través de todos los instrumentos que tienen y frenar la economía, y frenar la producción. ¿Con qué único fin? Decir, ahí está. Si vieron que el candidato que cogieron es el malo, si hubieran cogido el nuestro, hubiera sido bueno. Claro, bueno porque tiene el presidente y tiene la asamblea. Entonces, también incentivar a que miremos bien en la primera vuelta a qué asambleístas nosotros votamos, ¿ok? Este tema de los asambleístas no podemos votar en planchas, ¿ok? Porque es de este partido, entonces votemos en plancha. No, no es así, ¿ok? Votemos con esos asambleístas que están alineados con la producción del país, ¿ok? Y ellos no se dan cuenta que lo que hacen no les afecta a ellos, afecta a los hijos y a los nietos.
¿Se dan cuenta? A nosotros no nos afecta, es a los hijos y a los nietos. Entonces, ese es el mensaje que tenemos que llevar a la ciudadanía de que ahora no votemos emocionalmente. Sino ya con un voto razonado. Exacto, hagamos un voto razonado porque ya nos han demostrado los asambleístas que solamente van a cumplir una acción del partido al que pertenecen. El país no les importa. Entonces, eso ya no demos el voto a ellos. Vamos con asambleístas que efectivamente se alineen con algo que digan los candidatos presidenciales y que lleven esas leyes. Lenin, muchísimas gracias por esta información que ha servido mucho para todos nuestros amigos oyentes. Que tengan un excelente día. A ustedes, gracias. Un buen día y a todos los oyentes. Este fue el diálogo con Lenin Faikán, analista económico, hablando sobre la disminución del riesgo país en este 2025. Vamos a hacer un pequeño corte y ya regresamos con nuestra siguiente entrevista. Actualidad, análisis y participación ciudadana en 102.9 Noticias, primera emisión.